de la introducción, ¿verdad? Que la estuvo dando el hermano William. Y me gustaría, solo antes de comenzar con el capítulo de hoy, que es el capítulo 1, que es el capítulo de Confirme, me gustaría hacer un pequeño repaso por si alguno de ustedes no vino, que podamos ubicarnos de qué es lo que estamos hablando y por qué esa primera base es tan importante para el capítulo 1. Este es el índice que tiene el libro, ¿verdad? Los que tienen el libro creo que ya pudieron ver, tiene 10 capítulos y el apéndice. La semana pasada estuvimos viendo lo que fue la introducción y hoy estaremos viendo el primer capítulo, que es Confirme. Y si ustedes ojearon o vieron el índice del libro, me gusta cómo el autor del libro lo ordenó de tal punto de que como el libro se llama umbrales, es decir, yo no puedo primero comenzar con repetir si primero no he confirmado realmente el llamado que tengo para plantar una iglesia, ¿verdad? Entonces es el orden de los capítulos es según también los pasos que debe seguir alguien que quiera o sienta el llamado de plantar iglesias. Las iglesias hacen discípulos y los discípulos hacen iglesias, es lo que estuvimos viendo la semana pasada. La misión primordial de nuestra iglesia local con la misión primaria de la Iglesia Universal de Jesucristo es hacer discípulos a todas las naciones. Y eso lo encontramos en la Gran Comisión, cuando Jesucristo se está despidiendo de los discípulos, lo que le dice es: vayan y hagan discípulos. Y dice: enséñenle en todas las cosas que os he mandado. La iglesia local es el medio a través del cual de Dios expandirá su reino. Y gloria a Dios por eso, porque tenemos esa tarea que es solamente nuestra, ¿verdad? De expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Y para eso tenemos que entender que el factor más importante para el éxito de una iglesia nueva es la resistencia de su plantador de iglesias. Las expectativas insatisfechas de un plantador de iglesias puede causar desánimo y fatiga. Y lo hemos visto no solo una vez, sino muchas veces, que muchas de las iglesias nuevas fracasan, y tiene que ver mucho porque el plantador que está o el misionero que llegó no tiene una resistencia o un llamado realmente confirmado de parte de Dios para lo que está haciendo. Y veíamos 5 puntos importantes. La iglesia debe ser poderosa en 5 aspectos. Debe ser poderosa en oración. Una iglesia que no ora es una iglesia que realmente no depende del Señor. Tiene que ser una iglesia poderosa en evangelismo. Si no estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación, no estamos siguiendo el mandato más grande que Jesucristo nos dejó. Tiene que ser edificación de discípulos. Poderosa en edificación de discípulos es justamente lo que estamos haciendo ahora y todos los domingos, de venir y preparar a los hermanos en un discipulado de la palabra del Señor. Tiene que ser poderosa en la palabra de Dios, que lo que se predique, que lo que se enseña, que lo que se comparta sea la palabra de Dios, y esa sea la base y sea realmente el motor que mueve la iglesia y el evangelio. Y sobre todo, el servicio al Señor. Una iglesia que no sirve a la comunidad y que no sirve a los demás, entonces no está cumpliendo en sí la parte o la tarea primordial de lo que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia no solo es 4 paredes, sino nosotros somos la iglesia siempre que estamos fuera de estas 4 paredes. Servimos al Señor, y también al servir al Señor servimos también a la comunidad. Entonces, un repaso de la introducción de lo que vimos. De nuevo, las iglesias hacen discípulos y los discípulos hacen iglesias. La propagación del evangelio está o debe de estar por encima del crecimiento. No debemos de enfocarnos en tener una mega iglesia de 20,000 miembros, sino que nuestra preocupación, nuestro ánimo debería ser la propagación del evangelio, que más personas escuchen la palabra del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de plantar iglesias. El recurso necesario para plantar es un líder, y esta parte es muy importante, bíblicamente calificado para enviar. Y vamos a ver ahora mismo que el hermano nos ayude a leer el pasaje. Vamos a decir que no es un neófito, no es alguien nuevo, no es alguien que solo porque vino un mes y ya me siento motivado, voy a ir a plantar una iglesia. Tiene que ser un líder bíblicamente calificado para ser enviado. El mayor potencial para el crecimiento del reino se encuentra en las iglesias locales. De nuevo, somos nosotros los responsables de poder expandir el reino de Dios. La gran comisión es el deber de toda iglesia, sin importar tamaño, presupuesto o demografía. Veíamos la clase anterior que no es como la pregunta: ¿cuándo una iglesia debe plantar una iglesia? Otra iglesia nueva. No es cuando tenga 5,000 miembros o cuando tenga un income anual de más de $20,000, $50,000. No, esto no importa. Simplemente si tenemos un líder bíblicamente calificado, tenemos un campo blanco, una necesidad de plantar una iglesia, esa es la luz verde cuando el Señor pueda enviar a plantar una iglesia nueva. Amén. Plantar requiere compromiso ¿de qué? De predicar, orar, evangelizar y permanecer.
tenemos que tener estos aspectos bien claros si vamos a plantar una iglesia. Y el plantador, de visión corta, percibe que su trabajo simplemente es plantar una iglesia. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. De si alguno de ustedes siente el llamado de plantar iglesias, de no limitarse a decir, no, mi tarea es plantar una iglesia. Y ya, sino que va más allá. Más de plantar iglesia es hacer misión, es preparar discípulos, hacer discípulos que hagan discípulos y estos discípulos que hagan otros más discípulos. Y es necesario respetar siempre los procesos de plantación, tener tenacidad, respetar los umbrales, en cierta manera tener una comunicación con la iglesia que nos envía y tener un ejemplo, seguir el ejemplo que Pablo nos dejó a través de todas las cartas. Cuando estoy hablando de las etapas de la plantación, recordar que plantar una iglesia no es una tarea tan sencilla como a veces la imaginamos. Va a requerir de compromiso, va a requerir de esa pasión por el evangelio y sobre todo ser tenaz. Lo que es ir más allá, tener siempre, ir viendo lo como Dios quiere que yo haga las cosas y sobre todo respetar un proceso de cómo lo voy a hacer. O sea, lo que el libro nos está enseñando no es saltarme los pasos, sino venir, confirmar primeramente, luego ver qué puedo hacer con la iglesia, sentarme con el pastor, sentarme con los líderes, sentarme con todos los ancianos y seguir realmente un proceso sano para plantar una iglesia previamente. Y este aspecto, el número 4, lo veíamos la semana pasada, es que si vamos a estar plantando una iglesia, debemos de tener una comunicación muy cercana con la iglesia que nos está mandando. El autor decía que el peligro más grande que existe con los plantadores de iglesias es el orgullo propio. Decir, no, yo soy el plantador, ya esta es mi nueva iglesia, ya la iglesia en la que permanecía, en la que pertenecía ya no tiene nada que ver conmigo. Ya se olvidan de la iglesia que los envió y ellos se crean ahora el centro de la atención. Y veíamos el ejemplo más claro del pastor que se fue, se llevó unos miembros a plantar una iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando ya estaba en la plantación se dio cuenta que no era el pastor que todos pensaban. Volvieron los hermanos dañados de su corazón, dañados para no querer plantar más otra iglesia. Y tener una comunicación con la iglesia que nos está enviando es sumamente importante. Esa comunicación y lo hemos visto aquí con las iglesias, con la iglesia que plantó, ¿verdad?, Palabra de Vida, que ellos siempre están mandando una carta diciendo cómo va el proceso, por qué orar, cómo están usando el presupuesto. Eso es una forma muy saludable de una comunicación. Y el ejemplo de Pablo, no derrochar el dinero, ¿verdad?, sino que respetar que el dinero y las ofrendas que los hermanos nos están dando o van a dar es para el crecimiento del reino y no para el enriquecimiento propio. Amén. Entonces esto en cierta manera es un resumen de lo que hemos estado viendo y ahora empezamos con el primer capítulo, que es la etapa número 1, que es confirmar. Ahora, ¿por qué es tan importante esta primera etapa? La semana pasada, y quiero leerles a ustedes lo que el hermano William estábamos viendo la semana pasada, dice que según el Centro para la Investigación Misionera de la Junta Norteamericana de Misiones, informa que el 99% de las iglesias sobreviven el primer año, 92% el segundo año, 81% el tercer año y un 68% el cuarto año. Y escuchen esta última parte, dice, con 1 de cada 3 plantadores de iglesia renunciando a su llamado antes de su 5º año. Estamos hablando de... no sé, eso es súper alarmante. O sea, de 3 iglesias que se abren, 1 de ellos está renunciando a su llamado antes de su 5º año. Y no solo eso, sino veámoslo de una forma tan general. Una iglesia está cerrándose, pero más que eso, con las personas que están yendo a esa iglesia recibiendo tal vez una predicación mediocre o en cierta manera teniendo un mal concepto de lo que es la iglesia, de lo que es el evangelio, de lo que es el Señor, simple y sencillamente por a veces obviar esta primera etapa que es confirmar. ¿Confirmar qué? ¿Qué es lo que necesitamos confirmar? Confirmar si realmente Dios me está llamando a hacer lo que yo estoy diciendo que vamos a hacer. O sea, es decir, ¿es realmente un llamado del Señor que Dios me está llamando a plantar una iglesia o es un deseo meramente propio, personal? Y hermano William, no sé si me puede ayudar ahí con 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso,
hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Quinto, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo. Entonces vemos que lo que Pablo está diciendo prácticamente es que si alguno desea ser obispo o anciano, y en este caso si alguno desea ser un plantador de iglesias, que realmente un plantador es una combinación, como vamos a ver más adelante, entre pastor y misionero, buena cosa desea, pero antes de esto necesita saber que necesita ser y empieza a dar las cualidades bíblicas. Marido de una sola mujer y vemos muchísimos requisitos. Ahora, actualmente vemos a muchos hermanos plantando iglesias simple y sencillamente porque lo desearon, se levantaron una mañana y el Señor me llamó y bueno, gracias a Dios, algunos en la soberanía grande de Dios esa iglesia crece y se vuelve fuerte, pero en muchos de los casos son hermanos que llegan a esas iglesias que salen con el corazón muy lastimado, con un concepto muy vago de lo que es el evangelio, y muchos de ellos sin querer volver a saber, sin el deseo de querer saber de una iglesia. Antes de plantar, el llamado a ser plantador de iglesia es un factor súper importante de no perder de vista si se quiere tener éxito en el ministerio. Tiene que ser más que una inquietud o una frustración de las circunstancias actuales. Y el autor decía, es como, si me está yendo mal laboralmente, ser pastor no es la solución. O sea, yo no voy a ser pastor solamente para dejar de trabajar, sino que es algo más allá que eso. Y Spurgeon decía, no entréis al ministerio, sino si podéis evitarlo. Debes sentir aflicción, dice, si no predicamos el evangelio. La palabra de Dios debe ser para nosotros como fuego en nuestros huesos. De lo contrario, si emprendemos el ministerio, seremos desdichados en él. Careceremos de aptitud para armarnos de la abnegación que debe acompañar. Y seremos de poca utilidad para aquellos entre quienes ministramos. Si realmente no siente ese deseo, si usted realmente no siente esa pasión por predicar el evangelio, si predicar, hablar del Señor no es ese deseo de todos los días de su vida, mejor órale al Señor para ver en qué otra área del ministerio puede servir. Hay puesto en la cafetería, si alguien desea ese puesto. Sí, también y sobre todo en el aspecto en el punto número 1 de la etapa de confirmación, es importante confirmar nuestro llamado. Si estás contemplando la posibilidad de entrar en el ministerio público, confirme su llamado asegurándose que posee, y el autor mencionaba 3 aspectos importantes. Número 1, aspiración genuina. Número 2, idoneidad espiritual. Y sobre todo, la número 3, afirmación de una iglesia saludable. Es decir, una iglesia saludable realmente me ha dado el visto bueno, que soy como decía la palabra del Señor, que poseo o que cumplo todas las cualidades de un siervo realmente que no tiene de qué avergonzarse y que va a presentar el evangelio con toda libertad y autoridad. La número 1, la aspiración. Y veíamos que 1 Timoteo dice, si alguno anhela esto, dice, ¿qué dice? Buena obra desea, buena cosa desea. Y el autor mencionaba que la idea de anhelar y de aspirar a esto es como la idea de como de estirarse a querer agarrar algo. Va más allá de solamente un deseo. Debe de anhelarlo, debo de codiciar, debe haber esa pasión que quiero hacerlo. Es algo como que yo digo, no, vamos a ver qué pasa y tal vez solo es un deseo, pero el siguiente día ese deseo está más grande y va creciendo y no solamente es porque me levanté de nuevo a querer serlo. Es un anhelo profundo por compartir el evangelio. Son pastores semejantes a soldados valientes, llenos de fe y sobre todo listos para lo que sea. Cuando yo tomé la decisión de ir a estudiar en el seminario, un amigo se acercó y me dijo, yo creo que ha sido una de las conversaciones más raras que he tenido, pero realmente más importantes. Un amigo me preguntó, ¿vos te vas para el seminario? Y le dije, sí, me voy a estudiar. Y me dijo, ¿estás listo para vivir una vida de fe? Porque si no estás llamado a hacer a lo que sea, a lo que Dios te mande, entonces esto no es un área donde deberías de enfocarte. Mejor estudiar otra cosa. Si realmente, pero si vas pensando que vas a vivir una vida con riqueza, y no es que el ministerio tiene que ser así, pero
En la mayoría de casos, cuando un plantador va, lo que está diciendo, por eso se llama plantador de iglesia, porque va a comenzar de cero, es un campo blanco. Y tiene que ir dispuesto a ir donde Dios lo mande, pero sobre todo listos para lo que sea. O sea, plantar una iglesia no es algo que va a ser de la noche a la mañana o que todos van a llegar a una comunidad. Vamos a plantar una iglesia, gloria a Dios, 100% de la comunidad le va a apoyar. Muchas veces eso va a requerir que toda la comunidad lo odie, ¿verdad? Decía, si usted le pregunta actualmente a la sociedad, ¿qué prefiere? ¿Abrir una iglesia o un mall? ¿Qué cree que la gente va a votar por más? Por un mall. Exacto. Entonces dice, aspiración también tiene que ser hombres que busquen, y esto es muy importante, exponer a Cristo su belleza y gloria y no a sí mismo. De cierta manera ser invisibles, es decir, recordar que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo para que me aplaudan a mí, sino para que conozcan a Cristo. Y el ejemplo más claro lo vemos Juan el Bautista, que Jesucristo mismo dijo que no había habido ningún profeta que se comparara con él, pero Juan el Bautista dice, detrás de mí viene alguien que yo no soy ni digno de desatar la correa de sus sandalias. Juan el Bautista entendió que no se basaba en él, sino de quién venía atrás de él. Y justamente es el ministerio. Si un pastor realmente está parado, está dirigiendo una iglesia para que la gente lo aplauda y lo esté diciendo, no hay como usted, y que lo vemos muy a menudo con toda la teología de la prosperidad últimamente, que pone al pastor y pone al hombre en el centro, realmente estamos yendo por mal camino. Siempre debe ser Cristo exaltado, siempre debe ser Cristo puesto en el centro, y no hay nada que pueda robarle la gloria a Cristo. Ahora, mi aspiración, ¿es dar a conocer a Cristo o es darme a conocer a mí? Eso es lo que debo de preguntarme antes de plantar una iglesia. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Para que la gente diga, wow, ese hombre predica muy bien, ese hombre dirige muy bien? ¿O es para que entiendan que es Cristo el centro de lo que estamos haciendo? Si no tenemos la aspiración y el llamado claro, haremos más daño que el fruto en las personas que vamos a discipular. Y Efesios 4:11 al 16 nos enseña que Dios ha dado diferentes llamados. A unos los puso como apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Es decir, ¿por qué estoy utilizando este pasaje? Es porque si realmente usted no ha confirmado realmente que es un llamado de parte del Señor, no lo haga. Porque va a hacer más daño que lo que queremos hacer. Que el bien que queremos hacer, vamos a hacer más daño que lo que vamos a hacer. Es decir, orar al Señor y decir, Señor, ¿realmente tengo el llamado de plantar iglesias o soy mejor un maestro? ¿O estoy mejor en educación cristiana con los niños? ¿O soy mejor un ujier? Pero si realmente no tengo el llamado para hacerlo mejor, no lo hagamos. A considerar cuáles son las motivaciones para plantar una iglesia. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuáles serían unas motivaciones incorrectas? 3 hermanos que me digan, ¿cuáles serían para ustedes una motivación incorrecta por qué plantar una iglesia? Orgullo propio. Orgullo propio, muy bien. Ser el centro de atención. Por ser el centro de atención, muy bien. Enriquecerse también, porque muchos lo hacen es por eso, que es la primordial en muchos. Y es lo que ahora mismo hay muchos ministerios. Esa sería una motivación incorrecta de hacerlo, por orgullo. Diga, pastor. Generalmente en plantación de iglesia sana, las personas no van a enriquecerse. Generalmente uno va a plantar y hay que reunir boyes de diferentes iglesias, pensando en lo básico, en una vida media básica, y eso dista mucho de ser rico. Mejor ser emprendedor y ganar $60 la hora, mejor ser, médico veterinario, ingeniero, otra cosa, y ganar mucho más. Hay muchos más negocios que dan más dinero que el pastorado. Pero quizás la búsqueda del púlpito, como tú decías, en mi iglesia no predico mucho, me voy y planto y puedo predicar más. Y a veces hasta una causa incorrecta y no la vemos mucho. Es simplemente, somos muchos, vamos a plantar. Bueno, ¿y cómo eso está mal? Si somos muchos, vamos a plantar. Porque tú hablarás, esa no es la razón bíblica de por qué quieres plantar. Somos muchos, no cabemos aquí, estamos incómodos, pues vamos a plantar. Esa tampoco es una razón bíblica. Y que al hacerlo de esa forma, gracias pastor, al hacerlo de esa forma realmente mandamos solo digamos, que lo he visto, mandamos a un grupo ya, y ya se va el líder que se ve que tiene más potencial de liderazgo, lo mandan como pastor, sin una preparación previa, sin realmente confirmar si tiene la motivación, la aspiración, el anhelo de plantar una iglesia. Eso no sería una plantación, eso es una transferencia. Prácticamente, ¿verdad? Y lo que pasa es que, y está sucediendo actualmente, podríamos decirlo, muchas iglesias nuevas que se están plantando sin realmente una confirmación propia de parte del Señor y la iglesia saludable,
y solamente porque ya no cabían en un salón, mejor dividimos la iglesia, bueno, multiplicamos la iglesia y ya, creamos una nueva, pero sin realmente tener cuidado de todos estos aspectos. Y la otra pregunta a considerar es, ¿voy a donde Dios mande o solamente si me manda a Tampa? O quiero ir a Nueva York porque ahí hay más gente y allá van a haber más ofrendas. Realmente es como, ¿voy donde Dios me mande? O sea, ¿estoy dispuesto a ir donde Dios me mande o solamente para donde voy a estar bien? Y sobre todo, seguiré trabajando para Cristo aun cuando no tenga éxito humano. Y lo vemos en las iglesias saludables, pastores que son intelectualmente preparados, ¿verdad? Ingenieros, químicos y teniendo toda una profesión que si trabajaran de eso en su vida secular tendrían muchísimo dinero, pero ellos han decidido realmente vivir para el Señor. Entonces, realmente seguiré trabajando para Cristo aun cuando no tenga éxito humano, ¿verdad? Comparándolo a la gente, porque la gente lo que va a decir es, no puedo entender. Así me dijo una profesora cuando yo salí del colegio y le dije que iba a ir a estudiar teología. No puedo creer que una persona tan... porque gracias a Dios cuando estaba en high school sacaba buenas notas. No puedo creer que una persona tan inteligente como usted vaya a estudiar una carrera como esa. Y yo me quedé así como, bueno, pero si Dios llama, el Señor sabe lo que va a hacer. Entonces, al considerar esto antes de plantar una iglesia, la segunda parte de confirmar es la idoneidad. Las cualidades de un plantador de iglesia se aplican, las mismas que vimos en Timoteo capítulo 3, pero que citan que son más de 25 cualidades, pero además de estas, el autor dice que existen algunas secundarias que comúnmente están presentes en los plantadores de iglesias fructíferos. La Biblia no las impone, no es decir que estamos poniendo el libro, la autoridad del libro sobre la autoridad de la Biblia, pero realmente dice que no las impone, pero sería sabio para quienes aspiran a plantar iglesias y carecen de estas cualidades, que trabajen diligentemente para desarrollar estas áreas. Es decir, no están en la Biblia, pero son aspectos muy importantes que pueden ayudar a la persona que va a plantar una iglesia. ¿Cuáles son esos? Número 1, fervor evangelístico. Y yo creo que para mí es imposible pensar que una persona se va a plantar una iglesia si no tiene un fervor evangelístico. Si no tiene esa pasión por predicar el evangelio, entonces ¿por qué? Exacto, no concuerda. ¿Por qué está plantando una iglesia si no tiene ese fervor evangelístico? Todos los cristianos debemos evangelizar porque es un mandamiento de la Escritura, la gran comisión. Un plantador deberá ser audaz, claro y consistente al compartir el evangelio. Y si tiene luchas con esto, necesitará esforzarse para crecer en esta área antes de ir a plantar una iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer. Los primeros años de la iglesia es lo que se hace, predicar, tener ese fervor evangelístico, que Señor, si hoy no prediqué, mi corazón se siente que ese fuego va a explotar en mi corazón. Tiene que haber esa pasión por predicar el evangelio. Número 2, iniciativa. El autor decía, y realmente no hay nada peor que trabajar con una persona que no tiene iniciativa, que está esperando que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Un plantador de iglesia tiene que tener iniciativa ¿de qué? De saber que va a hacer algo, que quiere hacer algo, de que hagamos esto, o va a formar un equipo que va a estar dispuesto a estarle comunicando su visión de qué es lo que estamos haciendo. Pero si estoy esperando que el pastor de la iglesia que me envió me diga cuál es el plan que tengo que hacer el primer año sin una iniciativa propia, eso realmente lo va a transmitir mal a la congregación que está fundando y es una forma incorrecta de cómo plantar una iglesia. Y decía, ¿por qué es importante tener una iniciativa? Porque tiene que iniciar conversaciones, tiene que crear relaciones, asociaciones, es decir, tiene que presentarse delante de la iglesia y decir, hermano, estamos con un campo blanco en tal lugar, necesitamos hacer esto, y tener una iniciativa propia. Obviamente basada en el Señor, ¿verdad? Orando primero. Pero si es una persona pasiva que está esperando únicamente que pase lo que tenga que pasar, no. Número 3, tenacidad. Algunos de los plantadores de iglesia más eficientes son también obstinados, con capacidad única de luchar para resolver el problema en vez de retirarse ante él. No aceptan un no por respuesta y no lo hacen con orgullo, sino que no lo hacen realmente por la pasión que tienen. Y es un equilibrio delicado entre poseer estas cualidades y continuar siendo agraciado, humilde y sobre todo santo, ¿verdad? No, es una persona que sabe para qué el Señor le ha mandado y va a orar y va a luchar para que el llamado al Señor siga siendo lo que Él es. Número 4, una visión, que es lo que les decía anteriormente, una persona que ve más allá, pero sobre todo es capaz de transmitir esa misma visión a los que lo están escuchando. Es decir, es una persona que va a pararse a la congregación y le va a decir, mi hermano, tenemos un
un campo blanco en Lakeland. Es una comunidad que está creciendo, pero necesitamos predicar el evangelio y tenemos un punto estratégico porque es un lugar donde pasa mucha gente y podemos tener mucha comunidad latina, y es una iglesia donde no hay una iglesia bautista ahí bíblica, y entonces transmite la visión, pero sobre todo está viendo más allá de solamente una simple plantación. Y Spurgeon, una vez más, dice: el ministerio requiere de la flor innata de los hombres, no los que no sirven para nada. Es decir, no es un holgazán, no es alguien que se cruza de brazos, sino que si usted va a plantar una iglesia, tiene que entregarlo todo por el todo por el ministerio del Señor. Y sigue diciendo, debe de poseer algunas habilidades, y de ninguna manera sería un necio o un bueno para nada. Jesucristo merece que los mejores hombres prediquen su cruz y no las cabezas huecas o los holgazanes. Eso es una persona visionaria. Una persona visionaria es la que no espera, ¿verdad?, que alguien le diga lo que tiene que hacer. Él ha entendido el llamado que Dios le ha hecho, y en base a eso se proyecta al final. Y sobre todo, otra cualidad es que tiene que ser misionero, pero también tiene que ser pastor. Cuando se inicia a plantar una iglesia, debe ser un misionero porque tiene que enseñar, bautizar y hacer discípulos, y un pastor porque tiene que trabajar para equipar a los cristianos que van a trabajar el trabajo cotidiano que van a hacer con él, ¿verdad? Ambas ocupaciones son importantes y debe de cambiar según vaya siendo la necesidad de la iglesia durante los primeros años. Y para mí, personalmente, yo no lo entendía muy bien, y hasta una de las predicaciones, conversaciones que el pastor estaba haciendo de los viernes, de porque alguien le decía, ¿por qué no estamos evangelizando y no estamos haciendo esto? Es porque realmente ver en qué etapa la iglesia va. Y el autor hacía una gráfica, sé que los que están atrás no lo van a ver, pero hacía una gráfica, por ejemplo, de cuál trabajo se debe hacer. Por ejemplo, el primer año, un 90% debe ser más misionero, es decir, compartir el evangelio, venir, enseñar, bautizar, y un 10% pastoral. El segundo año debe de ser un 75% misionero y un 25% pastoral. El tercer año un 60% misionero y un 40% pastoral. El cuarto año ya un 40% misionero, un 60% pastoral. Y el quinto año un 10% misionero y un 90% pastoral. ¿Por qué cambia? Porque realmente vemos que cuando una iglesia se está plantando, lo que necesita es evangelismo, necesita discipulado, necesita que la gente entienda las enseñanzas. Y vemos que como está creciendo y como no hay tanta demanda de consejería y todo esto, el trabajo pastoral, pero según va creciendo la iglesia, y que ahora mismo lo podemos ver con el pastor, hay mucha demanda pastoral, y que ahora mismo se está formando otros hombres de fe para que puedan ser el equipo pastoral, para que todo esto vaya a un equilibrio y pues se pueda seguir siendo la parte misionera, pero también la parte pastoral. Entonces debe haber como un equilibrio. No puede ser un plantador de iglesia solamente ser un misionero y obviar la parte pastoral, o no solo puede llevar el aspecto pastoral y decir, no, mi responsabilidad es venir, sentarme, predicar el evangelio y ya estuvo. No, tengo que ir, evangelizar, ver la forma de cómo puedo llegar a las personas con el evangelio. Y el último aspecto de la confirmación es acerca de una afirmación de la iglesia saludable. Y esto es tan importante, ¿verdad? Si tengo realmente si realmente la iglesia saludable a la que estoy asistiendo me está dando el visto bueno, o ha visto realmente que sí voy a ser un siervo que demuestra a Cristo con todas las áreas de mi vida. La afirmación de la propia iglesia es la tercera confirmación indispensable de buscar. Aunque usted pueda creer que Dios le está llamando a plantar una nueva iglesia, si los ancianos y los miembros de su iglesia actual no están de acuerdo, esta es una señal de alarma importante que debería traer como resultado que usted frene un poco el proceso de plantación de iglesias, o que lo dé por acabado completamente. Y aclaro acá, aquí se está refiriendo a una iglesia saludablemente bíblica, o sea, una iglesia que sigue los parámetros bíblicos, que predica el evangelio, que vive predicando a Cristo, que tiene líderes y ancianos que realmente son fuertes en la fe y que van a ser lo suficientemente sinceros para decir si estamos listos para plantar una iglesia, o que van a ser sinceros y decir no estamos listos para plantar una iglesia. Y no solo eso, sino que van a ser lo suficientemente maduros de poder reconocer cuando un hermano, un siervo de la iglesia tiene el llamado para plantar una iglesia, o para decirle, mira, honestamente, no. Yo considero que lo que te está motivando más ahora mismo es un deseo y no realmente una capacidad que el Señor te ha dado. Y eso yo creo que es una de las cosas más difíciles, porque si yo estoy pensando plantar una iglesia, también tengo que ser abierto a escuchar
la opinión y verdad y la crítica de los hermanos, la crítica saludable para mi vida y reconocer realmente si es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Y por qué aclaro esto que es una iglesia saludable? Porque tenemos también muchas iglesias que no son saludables, que no quieren plantar iglesias, porque por miedo a que la otra iglesia, la iglesia nueva se convierta en una competencia, ¿verdad? Que si el hermano planta la iglesia, se va a llevar conmigo muchos miembros y me va a debilitar la iglesia. Entonces por eso vemos, una iglesia saludable no solo se fija en esto, sino que va viendo cómo el reino de Dios puede expandirse, cómo el reino del Señor puede crecer. Entonces una iglesia saludable siempre va a querer lo mejor para el crecimiento del reino del Señor. Es decir, va a ser suficientemente madura de poder capacitar, preparar y enviar a líderes bíblicamente capacitados. Un plantador de iglesia necesita la guía, la sabiduría y la asistencia de una congregación madura y de un cuerpo fiel de líderes para ayudarle a tomar decisiones difíciles y guiar el corazón salvaje de un pastor de iglesia. Creo que, los primeros años de pastorado de alguien siempre va a necesitar de un equipo, de una iglesia que lo esté acompañando en el proceso de plantación de iglesias, que le enseñe realmente los errores comunes que se deben de evitar para no dañar el corazón de las personas, pero sobre todo que les recuerde el corazón de un plantador de iglesias. El problema es que muchos de los plantadores de iglesias plantan su iglesia y en cierta manera el orgullo llega y empieza, entre más va creciendo la iglesia y más congregación está llegando, no, aquí ya estamos hablando de nivel y aquí yo soy el que soy. Y necesita de un equipo que le diga, mira, brother, no se trata de vos, se trata de Cristo. No se trata de tu crecimiento personal, se trata del crecimiento del reino de Dios. Y para eso es necesario que haya una iglesia saludable que lo envíe, pero sobre todo que también una iglesia que, es decir, no es que va a ser codependiente y que va a ser lo que la iglesia que lo envió tiene que seguir un margen, no, va a tener la libertad de crecimiento, pero siempre necesita que un equipo de la iglesia que lo esté enviando lo pueda hacer, que lo esté pastoreando aún cuando éste sea plantador y pastor de una iglesia. Que no sea un llanero solitario, sino que tenga un equipo de consejería que lo aconseje y que lo forme, que lo siga diciendo, mira, ahora siento que se te está saliendo un poco ahí tu corazón de orgullo al llamado que Dios te ha hecho. Y de nuevo, recordar esto, plantar iglesias es la tarea de la iglesia local. Las organizaciones paraeclesiásticas no pueden reemplazar a la iglesia local como autoridad central para el establecimiento y renovación de la iglesia local. Hay muchas redes de iglesias que ahora mismo están plantando iglesias y muchas de esas redes son plantación de iglesias saludables, pero debemos de entender que la responsabilidad de la iglesia local, nuestra responsabilidad como iglesia, somos nosotros los responsables de formar, capacitar hermanos que puedan ser líderes y plantadores de iglesias. No decir, ya existen redes que están plantando iglesias y ya nosotros tenemos que quitarnos esa responsabilidad, porque gracias a Dios ya hay redes que están plantando iglesias. Es una responsabilidad, es una tarea de la iglesia local. Y si usted está pensando plantar una iglesia, busque hombres piadosos y pregúntele, ¿me consideras que soy prudente realmente para plantar una iglesia? O sea, con un corazón humilde, pregúntele, ¿crees que soy un buen administrador de mi casa? Que cumplo las cualidades que 1 Timoteo menciona. Soy un hombre piadoso, un hombre que está dando un buen testimonio tanto aquí adentro como aquí afuera. Y sobre todo, hermano, escuche las respuestas y tome muy en serio las sugerencias y las evaluaciones. Tenga un corazón humilde. Si un hermano le dice, mira, hermano, realmente te lo digo que no, andás más perdido que cualquier otro y realmente pienso que no. O alguien le puede decir, mira, realmente siento que sí tenés el llamado probablemente, pero no es el tiempo, no es el momento. Necesitas capacitarte un poco más o necesitas pasar un tiempo más en la meditación del Señor, trabajar más en tu piedad, en tu conocimiento, en tu entrega a Cristo, ¿verdad? Y tener un corazón humilde y decir, sí es verdad. Y lo vamos a ver más adelante, que también eso tiene que ver, los que están casados, preguntarle a su esposa, ¿realmente crees que vaya a ser un buen pastor o no? ¿Verdad? Y eso es lo que decía. Pero para la afirmación primero tengo que determinar si la iglesia a la que estoy yendo es saludable o no. ¿Cómo puedo determinarlo? Bueno, el autor daba ciertas pautas y ciertas preguntas que podemos hacer. ¿Enseña mi iglesia la doctrina bíblica? ¿Tiene mi iglesia líderes que son hombres y mujeres de Dios, piadosos, amantes de la palabra del Señor? ¿Comunica mi iglesia claramente el evangelio? ¿Ve mi iglesia a otras iglesias como competencia o como aliadas? Una vez me invitaron a una reunión y
yo trabajaba en una escuela. Yo solo iba porque la escuela era cristiana, entonces fui como coordinador. Y lo primero que un pastor me dijo, el pastor de la reunión dijo, habíamos 2 pastores nuevos, dijo, bueno, solo quiero recordarles que esto es una reunión de pastores y no una pecera para sacar peces de otras redes. O sea, como queriendo decir, en vez de decir estamos aquí para apoyarnos unos a otros, dejo claro que aquí nadie viene a robar miembros de nadie. Entonces, realmente, esa es una buena pregunta, es decir, realmente mi iglesia ve a otras iglesias como aliadas o las ve como una competencia. Existen, hermanos, existen iglesias compitiendo para quién es la que tiene más miembros, quién es la que crece más rápido, quién es la que tiene más programas dentro de la iglesia. Y esa es una pregunta realmente. ¿Mi iglesia lo ve como competencia o lo ve realmente como una aliada? Los ancianos y los pastores de mi iglesia se ponen a mi disposición para servirme como mentores y para discipularme. O sea, están ahí preguntando cómo va tu vida espiritual, cómo está tu devocional, en qué puedo ayudarte, cómo va tu matrimonio, en qué áreas estás teniendo problemas. Nos podemos reunir un día a la semana para tomar un café y leer la palabra del Señor juntos. ¿Tenemos ese tipo de ancianos y líderes en nuestra iglesia? ¿Trataría mi iglesia de rescatarme si caigo en un pecado grave? O sea, una iglesia saludable no va a venir a sobar al hombre, sí, pobrecito, tenés razón, caíste, pero seguí adelante, sino que me va a rescatar, es decir, va a ser una iglesia que no me va a juzgar y me va a sacar también, pero sino que se va a sentar conmigo, pero también me va a ayudar en un proceso de sanidad, de restauración espiritual. Generalmente los miembros de mi iglesia están madurando en su relación con Cristo. Es una iglesia que se preocupa para que los que están en su iglesia crezcan en conocimiento bíblico, crezcan en muchas áreas de su vida. Si no puedes contestar estas preguntas afirmativamente, si no puedes contestar afirmativamente estas preguntas, entonces no estás siendo parte de una iglesia saludable. Y si no estás siendo parte de una iglesia saludable, lo mejor es que no plantes una iglesia. Porque si no tienes una iglesia saludable, eso significa que no tienes una base saludable. Y si no tienes una base saludable, ¿qué tipo de iglesia es la que vas a plantar? Una iglesia que va a carecer de muchos aspectos saludables que necesitamos para una iglesia. Entonces, y el autor decía, si no estás en una iglesia saludable, lo primero que debes hacer es buscar una iglesia que pueda ser saludable, que puedas crecer en todas estas áreas, y después debes orar para que el Señor te mande a plantar. Otras 2 cosas que necesito hacer: la afirmación de mi cónyuge, ¿verdad? Permitirle a mi cónyuge la libertad de confirmar o negar mi actitud al oficio, y no se frustre cuando cuestione su llamado. Ella es parte de la iglesia y es alguien que lo conoce muy bien. Porque comparte con usted todos los días. Todo el día ahí la tiene ahí a la par. Y eso, ¿quién puede ser más objetivo que la persona que pasa con usted todo el tiempo? ¿Verdad? Hágalo público. Una vez que los líderes de su iglesia hayan acordado enviarle a plantar una iglesia, es importante que le comunique esta decisión a la congregación. Pídale a la iglesia que lo envíe, que afirme públicamente sus planes para plantar iglesia. Una vez que haya confirmado su aspiración al ministerio y su calificación bíblica, y haya recibido la afirmación de su iglesia que lo envía, puede comenzar la labor de plantar iglesia. Vemos que es un proceso, y por eso es el número 1, confirmar si realmente es el llamado que Dios tiene para mí, a confirmar si realmente la iglesia está de acuerdo que yo plante una iglesia, y no es más que un simple, mera emoción y una pasión así, meramente instantánea. Y ya casi terminando, hermanos, debemos de entender que el ministerio pastoral es un honor, y es y seguirá siendo un honor. Por eso Pablo en 1 Timoteo lo dice. Si desea este tipo de cosas, buena obra desea. Porque servir al Señor, estamos diciendo que una persona que está plantando iglesias, que está siendo un pastor, lo que está representando no es a sí mismo. Está representando a Cristo, su obra redentora y de justificación que nos ha salvado de nuestra condición de pecado y separación eterna. Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos mostrando a Dios en su grandeza y estamos mostrando la ira venidera también si alguien no se arrepiente. El ministerio pastoral es un honor. Recuerde regularmente que no hay mayor honor en esta vida que servir al Rey Jesús, edificando su iglesia en la tierra. Usted pertenece enteramente al Rey Jesús. No es que cuando ya empiece a hacer el ministerio, que como decía el autor, que su corazón, tenga cuidado de su corazón, que su corazón no se llene de orgullo y aleje su corazón de la misión principal, que es exaltar a Cristo, ¿verdad? Todo lo que nosotros somos le pertenecemos a Jesús. Él le creó y luego le compró con su sangre. Él puede enviarle al lugar que Él desee, en el momento que lo desee. No abandone su llamado, no importa lo difícil que sean las condiciones o lo desalentado
que pueda llegar a sentirse. Si el Señor lo llamó y el Señor lo está capacitando, pues hay que ser firmes y ser fuertes en ese llamado. Y lo que decía el autor, solo para terminar, dice: tenga cuidado, su corazón vano le dirá que su rebaño es demasiado pequeño y que su potencial está subutilizado. Esto también es una mentira. Si hubiera obtenido lo que merecía, estaría haciendo algo mucho menos significativo en un lugar mucho menos agradable. Cada persona que Dios le envía tiene un alma y le fue confiado a usted por Cristo. Cuando esté ante Él, ese gran día dará cuenta de cómo trata a cada uno de ellos. Así que cuide de ellos como si fuesen sus hijos. Tener el llamado a plantar iglesias, ser pastor, hermano, va mucho más allá que un simple sueño. Tiene que ser algo que el Señor me confirme a través de su Espíritu Santo, a través de la iglesia, y sobre todo debe de ser algo que va a poner siempre a Cristo en el centro. Si realmente no estamos siguiendo estas pautas y no estamos claros con todo esto, lo mejor es, si está considerando plantar una iglesia, pero según como esta primera etapa que hemos visto, la confirmación está desbalanceada, lo mejor es que ore y busque ayuda de los hermanos de la iglesia. Los que tienen el libro se darán cuenta que según uno va leyendo el contenido, en el apéndice hay como ciertas listas de chequeo que uno va haciendo. Y si usted tiene el libro, los puede ir viendo que cuando el autor va mencionando cada etapa, le está diciendo que vaya y llene esa hoja. Por ejemplo, si el abandono propio, el del cónyuge, el de la iglesia, es decir, como si yo ya estoy realmente en el proceso de plantación, venir y darle una copia a mi esposa y que llene realmente las cualidades que tengo a la iglesia y todo eso. No quise ponerlo acá porque realmente, más que todo, quería hacer como un resumen de lo que el primer capítulo habla. Pero en sí es más que todo lo que el autor estaba mencionando en este primer capítulo. ¿Preguntas o comentarios? Yo como que soy la vocera. Pero tengo algunas preguntas. Realmente el libro está muy interesante. Y voy a hacer dos preguntas. Primero, la persona plantador debe de ser ya una persona anciana en la iglesia. Esa es la primera pregunta. O sea, debe de haber ejercido las funciones de anciano dentro de la iglesia antes de ser enviado. Esa es una pregunta. Y segundo, es en la parte de que cuando la iglesia confirma, yo siempre he tenido un conflicto con esa parte, en el sentido de que muchas veces nosotros como miembros de iglesia no nos preocupamos por estudiar las cualidades que debe de tener un anciano. Y solamente vemos, bueno, él siempre está en la iglesia, nunca falta, cuando se le manda a hacer algo lo hace, y uno se queda solo en esa primera impresión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a la iglesia que piense bíblicamente y esté pendiente de la lectura que se hizo de Primera de Timoteo 3 en cuanto a esto? Y dentro de ese mismo punto, el cónyuge. Muchas veces el hombre tiene la aspiración, tiene las cualidades, pero la esposa todavía no desea acompañar en el ministerio. Sabemos que las mujeres no son pastoras, pero tiene que haber algo. Ella también debe de sentirse parte de ese deseo del esposo, del cónyuge. Bueno, ¿iba a decir algo? Ok, yo creo que la iglesia no puede enviar a alguien a plantar una iglesia si primero no ha visto su ejemplo de servicio y de piedad en la iglesia. Yo creo que no es como prácticamente las iglesias que yo he estado, una persona que va a plantar una iglesia primero ha sido anciano, ya ha estado en liderazgo en la iglesia y ha sido ejemplo de conducta, de fe y de su entrega al Señor antes de poder ser enviado a plantar una iglesia. Y si bien lo otro que decían acerca de la confirmación de la iglesia, creo que es por eso que se está enfocando en la iglesia saludable, porque una iglesia saludable va a evaluarlo de una forma. Por ejemplo, yo estuve en una iglesia en Guatemala que para plantar una iglesia, el hermano que iba a plantar una iglesia, tenía una serie de entrevistas con todos los hermanos y la entrevista más difícil justamente era de la cónyuge, de su esposa,
porque era preguntarle a su esposa, ¿realmente crees que tu esposo tiene el llamado pastoral? ¿Está siendo íntegro tanto acá como en su casa? ¿Realmente está predicando a Cristo con su ejemplo a través de a sus hijos? Y si su esposa pues desacreditaba eso, realmente lo que hacían era poner un alto, un stop y decirle, mira, vamos a seguir trabajando en todas estas áreas y luego podemos volver a comenzar el proceso nuevamente contigo. Pero si realmente la iglesia no ha visto un hombre, cómo es su piedad, cómo es su entrega a Cristo, yo consideraría, no sé si estoy mal con esto, de que no podemos estar enviando a alguien si la iglesia primero no ha visto todo este aspecto. Sé que van a haber cosas muchas condiciones que son solo del corazón, que solo Él y Dios saben, pero yo no puedo venir a juzgar a alguien si no conozco su corazón, solo Dios lo conoce. Pero hay otros aspectos que sí podemos evaluar como iglesia, ver realmente su comportamiento, su conducta, sus frutos, exactamente. Pastor, iba a decir algo. No, son muchas cosas porque son varias preguntas. ¿Puedes repetir las preguntas, por favor? Sí, hablaba de que si la persona, el plantador debe de haber fungido como anciano primero. No necesariamente, pero sí debe tener los requisitos de un anciano. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos nosotros plantación y enviamos al pastor Kidani, que se tuvo un tiempo de pastor con nosotros, un mes, y enviamos a Ale, pero ordenado para acompañarle a él. Y Kidani que de alguna manera estaba respondiendo por Ale porque es el pastor que se va con él. O sea, el trabajo con Ale lo hicimos los pastores de aquí nos reunimos con Victoria, la iglesia votó, pero no fue igual que el de Kidani. El de Kidani fue un poco más estricto porque Kidani fue a ser pastor de palabra de vida primeramente. Entonces, la respuesta sería, sí debe irse ordenado. Si no se va ordenado, no puedes plantar porque la iglesia no te está reconociendo. Quizás el pastor, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, que va a liderar la plantación, sí es bueno que haya estado un tiempo en la iglesia como pastor, pero ya quizás ese pastor que va a liderar, si se va acompañado por uno, por dos pastores, si no tiene los requisitos, no pueden irse ordenados, que los ordene después en la plantación, si él entiende, pero la iglesia no puede enviar a personas que no tienen los requisitos, pero no necesariamente tienen que haber pastoreado, porque más bien ellos son como el equipo pastoral que se van con ese plantador. Ahora, otra cosa que el autor menciona, de que la mayoría de los que salieron como plantadores fueron hombres de la misma iglesia y nunca fueron a un seminario, nunca fueron a un estudio, a una universidad o algo. Dice que la misma iglesia, los pastores los prepararon porque tenían el deseo de ser preparados, y esos hombres fueron plantadores de iglesia. O sea, lo que está haciendo aquí la iglesia, lo que está haciendo el pastor aquí, el pastor Mario y el pastor Eric, es preparar hombres para ver sus cualidades. El que tenga las cualidades de plantador, pues simplemente va a ver de plantar, ¿verdad? Pero siempre se empieza con la enseñanza desde la misma iglesia. Por eso el escritor menciona de que iglesias plantan iglesias. O sea, iglesias hacen siervos y siervos hacen iglesias. Es en ese aspecto que el escritor menciona y da esta primera introducción. Entonces, con lo demás, lo que estaba preguntando Johanna, que sí conocemos a las personas superficialmente, pero no nos conocemos íntimamente, más que el cónyuge con quien vive, ¿verdad? Más que la esposa. Mi esposa me conoce mejor que cualquiera de los que está aquí. Ahora, la iglesia también tiene que ver lo que tú mencionaste, en un equilibrio digamos, de la mujer. La mujer tiene que ser activa también en la iglesia porque es el apoyo del hombre que va a plantar, ¿verdad? Porque el hombre no se va a ir solo, se va a ir con su esposa si tiene hijos con hijos, por supuesto. Pero tienen que verse en esas cualidades también, si la mujer participa también, si la mujer da buen testimonio también de cómo su esposo se está desarrollando bíblicamente, lo que dijo el hermano, si está evangelizando, si lleva bien la palabra de Dios. Esas son las cualidades que está hablando Pablo también en Primera de Timoteo. Para ir por orden, Johanna, con las preguntas, porque no terminamos. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Había otra pregunta más? Sí, era en relación a la aspiración. O sea, tú puedes tener la aspiración como hombre del llamado, lo que es el llamado al pastorado. Pero entonces tu cónyuge, ¿de qué manera ayuda, apoya? ¿De qué forma lo puede hacer? Ya que no es una pastora. Sí. Es esa parte. Como mujer, desde mi lado como ayuda. Lo primero que tenemos que tener claro es eso. La esposa
estamos hablando aquí de plantadores, estamos hablando de la iglesia porque estamos hablando de los pastores, pero en realidad estamos hablando de plantadores. La esposa del plantador no es una pastora. No. Y los roles de la mujer están claros en la Biblia. Estamos aprendiendo en el matrimonio que cuál es el rol de la mujer. Ser de ayuda y Ser discipulada por el Y ayuda idónea, ¿cómo se llama eso? Teológicamente, complementarismo. La esposa del pastor, plantador, misionero, la mejor manera que ayuda a su esposo es complementando. Ningún esposo es igual a otro, ningún plantador es igual a otro. Quizás la esposa de un plantador lo ayuda más de una manera y la esposa de otro plantador lo ayuda a otro. Ella sí debe ser cristiana, uno debe ser que sea creyente, que ama al Señor y que esté de acuerdo con que su esposo va a plantar. Si no está de acuerdo, no puede plantar. Si la esposa no está de acuerdo con que vaya a plantar, él no puede plantar hasta que su esposa no esté de acuerdo. Si la esposa no está de acuerdo con que sea pastor, él no puede ser pastor hasta que la esposa esté de acuerdo. Pero el único llamado para la mujer es el llamado sublime de la mujer, que es ser una esposa que complementa a su esposo. Eso va a lucir diferente en diferentes esposos. Que sea creyente y que lo complemente. Hay esposas que quizás tienen la fortaleza de trabajar con niños, pero hay otras esposas que no trabajan con niños, pero puede ser un buen complemento para su esposo. Porque quizás su esposo encuentra una hermana que trabaja con niños y su esposa la ayuda en otra cosa. Hay esposas que no cantan, no trabajan con niños, pero son excelentes creyentes, excelentes mentoras, que van a trabajar con otras mujeres enseñándole cómo ser una esposa bíblica, cómo criar a sus hijos. Y ni canta ni come fruta en lo que es la parte cultural de lo que se hace en la iglesia, pero hay otro trabajo que pueden estar haciendo por detrás. Entonces va a lucir diferente en cada esposa. En Palabra de Vida, lo que tenemos propuesto es, estamos trabajando con un grupo de hombres, empezamos con 8 hombres y quedan 4 en este momento. Y Darwin, que lo estamos invitando como oyente, serían 5. Y Eduardito, que también está como oyente, serían 6. Tenemos 6 hombres, 4 que están en el proceso, 2 de oyentes, eran 8 al principio y 2 que ya no están. Y de esos 6 no significa que van a ser pastores, simplemente se están capacitando. En junio la iglesia va a ver los requisitos, va a tener la lista de requisitos y se le va a decir a la iglesia: mira, nosotros tenemos a estos 4 hombres, los 4 que sí están, no los que están de bien, pero son los 4 hombres o alguno más que usted vea por los requisitos. Con tiempo se van los requisitos para que vayan analizando y vamos a decir en 15 días traen los requisitos y la iglesia propone nombres. Vamos a decir, un hermano ve 2 hermanos, el otro ve 4, el otro ve 5. Y tenemos todos esos nombres. Pero teniendo en cuenta los que ya están en la capacitación, los que dijeron, 1 Timoteo 3, capítulo 1, verso 1, yo anhelo obispado. O los pastores que huelen pastores le dijeron: oye, ¿no has considerado esto? ¿Por qué no empiezas en la escuela? Estamos trabajando con eso. Si la iglesia nombra personas que no están ahí, se les va a animar en que empiecen en enero en la capacitación, en la mentoría. No significa que van a ir directo a pastores, porque no los conocemos, tenemos que enseñar la doctrina de la iglesia, que cree palabra de vida, tenemos que trabajar con ellos. En junio entonces vamos a suponer, salen 6 nombres, se confirman los 4 que ya están en la escuela o no se confirman, y salen 2 o 3 nombres más que van a empezar en enero. Después de ese paso, lo que viene es que ellos se van a enfrentar a un grupo de pastores, que vamos a estar evaluando, sentados con ellos, como hicieron conmigo, con Fidia, con Mario, con Kidani, con Ale, que fuimos a Miami, nos hablaron un grupo de pastores. Por la gracia de Dios ya tenemos pastores aquí, posiblemente conmigo, con Mario y con Kidani. Ellos se van a sentar, uno de los pastores va a evaluar lo que es su carácter, cómo son como empleados, cómo son como esposos. Otro pastor va a estar evaluando su servicio y un pastor va a estar evaluando su teología. Cuando ellos pasen ese examen, nosotros le vamos a recomendar en humildad, porque al final es una decisión de ellos. Nosotros no tenemos como el poder de decirle no, pero sí decirle: mira, creemos que sí, pero todavía no. Te falta un poco, que fue lo que pasó con Kidani y Ale. Kidani y Ale fueron conmigo y con Fidia allá, y a Kidani y Ale se les recomendó sí, pero todavía les falta. Son muy maduros, son muy jóvenes, tienen que seguir creciendo, tienen que madurar, tenían el fuego, la pasión, podían predicar, pero les faltaba al área de carácter. ¿Qué hicieron Kidani y Ale? Esperaron, siguieron capacitándose. Cuando llegó un momento, entonces se vio que podían ser pastores y se podían enviar. Después que se pase ese proceso, a los que queden, que ya lo hemos hecho, porque ahí hicimos un ejercicio, nosotros fuimos a Spring Hill y se dio una hoja para cada una de las esposas, para que evaluara a su esposo, de los que están en capacitación. Después de eso nos vamos a sentar con las esposas y nos vamos a sentar con los empleadores, a preguntarle: bueno, ¿qué tal tu empleado? A la esposa, ¿qué tal tu esposa? Porque queremos saber que como son en sus empleos, si es una bola de problema en el empleo, va a ser una bola de problema como pastor. Y yo llego a jefe y le digo: oye, ¿qué tal Eric?
Y él dice, no, en serio, es un vago, ese no trabaja ahí sentado con el celular, ¿entiendes? Así mismo va a ser. Y si llega y le pregunta a mi esposa, oye, ¿qué tal Eric? No, Eric aquí en la casa no hace nada, el día entero en el sofá. Mi hermano no está listo para ser pastor. Si ese hombre en su casa es así, en su empleo es así, no puede ser pastor, automáticamente se para el proceso. Se le dice a la iglesia, mira, este hombre, o la esposa dice, mira, él sí, pero yo siento que todavía, como le pasó a Catherine Gerardi, la esposa de Miguel Núñez, no está listo para acompañar. ¿Qué hizo Miguel Núñez? Se quedó en oración y un día Catherine le dijo, oye, nos vamos para República Dominicana a plantar, yo me voy contigo, porque son los tiempos del Señor y es Dios el que obra. Amén. Pasaron el filtro de los tres del examen de los pastores. En diciembre, si Dios quiere, los hombres que queden de esos 4, Dios quiera que sean los 4, puede que quede 1, puede que queden 2, puede que queden 3. Hacia alguien tenemos que ser serios y valientes, no por el anhelo de tener más pastores, podemos como pastores y pastores y pastores. Los que Dios regale, si son los 4, gloria a Dios. Si en el futuro, el año que viene, vienen después 2 más, y así cada vez que Dios quiere. Entonces en diciembre la iglesia vota sí o no. Se vuelven a ver los requisitos, pero la iglesia vota sí o no, y entonces queremos subir el %, que fue lo que nos recomendaron otros pastores, de 50% en abril a 75%, para que 3/4 partes de la iglesia, o más de 3/4 partes, estén de acuerdo, estén reconociendo esos hombres, porque 50 puede ser una división. O sea, el 50% dice, sí lo veo como pastor, pero el otro 50% dice, no lo veo como pastor. Sale como pastor porque hay un 50%, pero tiene una división en la iglesia, porque el 50% no lo quería como pastor y 50 sí. Por eso entonces los pastores, que fue Garaponte, Justin Perry, y otros pastores más que estaban, nos recomendaron que lo que ellos hacen es que se sube yo estuve revisando varias constituciones, se sube a 75%. No sé si queda una pregunta más, Iván. No. Gracias. Bueno, vamos a orar. Son las 12:05. Y damos gracias, Señor, por esta clase. Verdad que Dios ha sido fiel, sigue siendo fiel, y seguimos orando para que el Señor pueda seguir capacitándonos para la buena obra, ¿verdad? Oramos. Padre, gracias por este momento, Señor, que pudimos venir delante de ti y con un corazón y una mente abierta, Señor, para aprender la importancia, Señor, de cumplir la gran comisión, pero cumplirla, Dios, de una manera bíblica, saludable, que pueda expandir tu reino, Señor, pero que de la misma manera también podamos formar discípulos, que formen más discípulos y que estos discípulos creen, Señor, iglesias saludables. Te pedimos, Señor, con toda la humildad de nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a seguir siendo buenos discípulos que aprenden de ti cada día, que aman tu palabra, que tienen, Señor, ese fervor evangelístico por compartir las buenas nuevas de salvación a todas las personas que nos pones a nuestro alrededor. Gracias, Dios, por esta iglesia, por el pastor, por los ancianos, Señor, por el equipo que está capacitándose para el pastorado o para plantar iglesias. Te pido, Dios, que sea tu gracia, tu soberana gracia, Dios, obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que nos ayude, Señor, a poder entender que esta tarea, Señor, proviene de ti y es únicamente para tu gloria. Te adoramos, Dios, y te bendecimos y te ponemos el resto del servicio en tus manos. Usa, Señor, a la persona que va a predicar el día de hoy, que seas tú, Señor, hablando a través de él, y que seas tú siempre, Señor, recibiendo la gloria. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.